esto no me conviene porque voy a pagar y a la larga va a terminar siendo del niño, que sí va a ser mi hijo, pero solo va a ser por compromiso y le van a terminar quedando todas las cosas a él, entonces no me conviene. Ahora, este primer redentor, la pregunta es, si vos es una figura de Cristo, nuestro redentor, ¿a quién representa este primer redentor? Aquel redentor que no quiso redimir teniendo el derecho, por egoísmo, porque no quería ver en riesgo su heredad. Saben, este primer hombre fulano, ese primer hombre representa nuestra naturaleza pecaminosa, a Adán. Nuestro primer redentor en la línea de sucesión es Adán. Nosotros traemos la naturaleza de Adán en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos descendientes de Adán. A la larga todos terminamos siendo familia. Y hemos heredado la naturaleza de Adán, como lo dice en Romanos 5:12. Si pueden leer conmigo Romanos 5:12, y vamos a ver que nos enseña algo muy importante que se estaba plasmando desde aquel momento en el libro de Ruth. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde el momento que Adán pecó, él transmitió la naturaleza pecaminosa a sus descendientes. Por tanto, en Adán todos nosotros somos encontrados pecadores. Ese primer fulano, ese primer pariente redentor, nos representa a nosotros mismos en nuestra naturaleza adámica, en la naturaleza que nosotros hemos heredado de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro ancestro Adán, una naturaleza pecaminosa que hace que nosotros seamos incapaces de redimirnos. Dentro de la ley de la redención se establecía que una persona podía redimirse a sí mismo, pero para redimirse tenía que cumplir con ciertas características. Una de las características que tenía que redimir un redentor es que tenía que ser capaz de efectuar la redención. Saben, la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros nos hicimos pecadores y todos nosotros le dimos la espalda a Dios. Por tanto, desde ese punto nosotros quedamos descalificados totalmente de ser capaces de redimirnos a nosotros mismos. Quedamos en la condición en la que estaba Ruth, con la necesidad de un pariente cercano que viniera y ejecutara la redención y le volviera a dar un nombre, y le volviera a dar vida, y le volviera a dar aquello que una persona pudiera anhelar. Pues fulano representa a Adán en su naturaleza, en la naturaleza que nos ha transmitido a nosotros, incapaz de redimirnos, y además no solo incapaz, sino tiene el deseo de redimirnos. Nuestra naturaleza pecaminosa no desea acercarse a Dios, no desea buscar a Dios. No hay ninguna persona que pueda decir: en mí ha nacido el deseo de buscar a Dios, porque no es cierto. Jesús decía que nosotros llegamos a Él porque Dios nos buscó a nosotros primero. No fuimos nosotros buscando a Dios, sino Dios dando el primer paso, acercándose a nosotros, mostrándonos su amor, siendo Él el que se acerca para atraernos hacia Él, porque la naturaleza humana nunca quiere buscar a Dios. Y dice que Booz llamó a 10 testigos para que estuvieran ahí presentes cuando se hablara de la redención. ¿Saben? Estos 10 testigos es un simbolismo de los 10 mandamientos. Los 10 testigos eran los que iban a estar ahí para dar garantía de que realmente fulano era capaz de redimir a la persona o no. Y los 10 testigos en ese momento comprobaron que fulano no quería redimir. ¿Saben? Los 10 testigos los 10 mandamientos son los que atestiguan a nosotros que nosotros mismos no somos capaces de redimirnos a nosotros mismos. De repente algunos de los que están aquí podrán decir: pero bueno, yo conozco los 10 mandamientos, y entre los 10 mandamientos está no matarás,
y no cometerás adulterio, y cualquiera podría decir, no, pero yo nunca he matado a nadie y yo nunca he cometido adulterio tampoco. Pero la Biblia enseña que la ley es una, y dice Santiago 2:10 que cualquiera que infringe cualquier mandamiento de la ley se hace culpable de infringir toda la ley. Ahora imagínense esto ustedes, de repente ustedes dicen, no, pero eso es injusto porque de repente yo he mentido pero no he matado. Entonces, ¿cómo Dios me va a condenar por matar? Por mentir, si yo no he hecho los pecados peores. Pero los 10 mandamientos es como una cadena. Imagínense ustedes que están colgados de una cadena y hay un pozo de fuego abajo de ustedes. Y esa cadena son eslabones. Pero ustedes dicen, bueno, yo honro a mis padres. Ese es un eslabón de hierro que no se va a romper. Y de repente se atreven a decir, yo nunca he tomado el nombre de Dios en vano. Incluso podría alguno atreverse a decir, hay 9 de los 10 mandamientos que yo los he cumplido con firmeza. Entonces hay 9 eslabones de acero ahí, ¿verdad? Pero de repente encuentran que de repente se han mentido. Y ese eslabón es de papel. ¿De qué les sirve tener 9 eslabones de acero cuando tienen un eslabón de papel? Cuando su vida está pendiente de un pedacito de papel. Y eso es lo que es la ley para nosotros. Con solo un pecado que nosotros hayamos cometido, con solo una falta que nosotros hagamos a la ley de Dios, nuestro Dios es un juez justo que tiene que ejercer el castigo que merece el pecado. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Por eso nuestra naturaleza es incapaz de redimirnos. Y saben, para nosotros los 10 eslabones son de papel. Hemos infringido la ley de Dios en todos sus aspectos. No es que estemos allá como súper bien y por un poquito no cumplir la ley. Es todo lo contrario. Estoy tan abajo que he infringido cualquier mandamiento de la ley de Dios. Y veo mi necesidad de redención porque me doy cuenta que mi naturaleza, mi yo, ese primer hombre, Adán, es incapaz de redimirme. Y me doy cuenta que necesito un redentor. Y aquí es donde viene Booz, esa figura de Cristo. En el versículo 7 dice el versículo 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato, ¿verdad? Y le entregó el zapato como una forma de sellar el contrato y decir, desde ahora en adelante tú eres el único y verdadero redentor. Y Booz dijo en el versículo 9 a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Saben, Cristo sí podía poner como testigo toda la ley de Dios. Dice la palabra de Dios que en Cristo nunca se halló engaño en su boca. Y cuando Él retó a la gente de Israel y le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? No hubo ni siquiera una sola persona capaz de decir, yo te he encontrado pecando en cualquier aspecto de la ley. Ninguna persona fue capaz de demostrar que Jesús había infringido la ley de Dios en ninguno de sus aspectos. Y es que era imposible porque Dios, Cristo, Dios en la tierra, vivió una vida perfecta, apegada a la ley de Dios en todas sus demandas, cumpliendo los 10 mandamientos y cualquier otra ordenanza de la ley, Jesucristo la cumplía
a cabalidad, sin dejar ni siquiera un poquito por cumplir de la ley de Dios. De esa manera es que Cristo se convierte para nosotros en nuestro Redentor, el único verdadero Redentor que nosotros podemos tener. Saben, el Redentor, como les decía, tenía que cumplir ciertas características. Una de las características es que debía ser un pariente cercano. Entonces Dios, para cumplir la ley, para cumplirla a cabalidad, para poder redimir a los hombres, para poder redimir a la humanidad, hizo que su Hijo Cristo, el eterno Dios que estaba desde antes de la creación del mundo, se convirtiera en uno de nosotros. Cristo se hizo hombre para poder redimirnos como hombre a nosotros, a la humanidad. Dice Romanos 8:3, yo lo voy a leer: lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Saben? Para que Cristo fuera nuestro pariente redentor, primeramente Jesús tuvo que volverse un hombre, tal como nosotros, perteneciente a la raza humana, y en su condición de humano era nuestro pariente redentor, aquel que era capaz de redimirnos. Dice Hebreos 2:17, si lo pueden leer junto conmigo, Hebreos 2:17. Para que podamos ver que verdaderamente Cristo sí es nuestro pariente redentor y tenía el derecho de redimirnos en su condición de hombre. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mire, la misericordia de Dios es tan grande que Jesucristo, antes de que la tierra existiese, Él vivía en la presencia de Dios con todo su esplendor. Antes de venir a la tierra y encarnarse, los ángeles en el cielo, las huestes celestiales se postraban delante de Él y Él recibía la adoración celestial, y Él no tenía que tener ningún tipo de relación con el pecado. Pero así como vos amó a Ruth de la misma manera, pero con un amor perfeccionado, Dios amó al mundo. Saben, hay un versículo muy famoso que habla del amor del mundo, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Cristo Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Filipenses 2:7 que Cristo se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Para poder cumplir con las demandas de la ley de Dios, Cristo se tuvo que volver hombre. Dios se tuvo que volver hombre en la persona de Cristo Jesús. Entonces, uno de los requisitos para la redención era que tenía que ser pariente cercano, y Cristo, al convertirse en hombre, se hizo pariente cercano de la humanidad para poder redimirnos. Además, dice que debía ser capaz de redimir. El pariente redentor debía estar libre de cualquier calamidad, de cualquier necesidad, porque si Él estaba en necesidad, Él necesitaría un redentor. Así como vos, que era un hombre rico, que estaba solvente en todos sus aspectos y tenía esa capacidad de poder redimir a Ruth y a Noemí, de la misma forma Cristo es nuestro pariente redentor, capaz y suficiente. ¿Por qué Jesús era capaz? ¿Por qué era suficiente? Porque Él cumplió la ley, porque en Él no se encontró pecado, porque Él fue justo delante de Dios, porque Él es la única persona digna de presentarse delante de Dios para poder pagar por los pecados nuestros. Dice 2 Corintios 8:9, dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Saben, Cristo nos trasladó su riqueza a nosotros, y Cristo tomó nuestra pobreza en su propio cuerpo, nuestra miseria, nuestro pecado, lo cargó en su propio cuerpo y lo llevó a una cruz, y en una cruz lo dejó clavado. Dice en Colosenses que esa acta de decretos que había contra nosotros, todo el registro de los pecados que nosotros hemos cometido, que
Dios los lleva uno por uno, contados. Cristo los estaba llevando a la cruz y pagando por nuestros pecados, haciendo el pago de la redención que se necesitaba. Entonces, el primer requisito para el Redentor es que tenía que ser pariente cercano, y Cristo se volvió hombre para redimirnos. Segundo requisito es que tenía que estar solvente, que tenía que tener la capacidad de redimir, y Cristo, en su condición de hombre, nunca infringió la ley y tenía todos los requisitos legales y la capacidad para poder redimir a la humanidad. El tercer requisito es que el pariente redentor debía estar dispuesto y debía querer redimir. Fulano, si se recuerdan, no quiso redimir. Tenía el derecho, pero no lo quiso. En cambio, Booz tenía el derecho, tenía la capacidad y tenía el anhelo de redimirnos. Cristo, como hombre y como Dios, anhelaba la redención de su pueblo, anhelaba la redención de aquellas personas por las cuales Él venía a morir aquí en la tierra. Cristo no se entregó a la fuerza por nosotros. Él mismo dio su vida por nosotros, por el amor que ha tenido con nosotros. No fue el Padre que lo obligó y le dijo: Cristo, hijo mío, te obligo y te ordeno que vayas a morir para que redimas a la humanidad. No fue Cristo mismo que le dijo al Padre: yo voy a dar mi vida en rescate de la humanidad. Por el amor que le tengo a las personas, por el amor que le tengo a la humanidad, yo mismo voy a redimir a las personas con mi propia sangre. Lo voy a hacer de mi propia voluntad. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo decía: a mí nadie me quita la vida. No son los judíos, no es el pueblo romano, no es el imperio. No hay ninguna persona que sea capaz de tomar la vida de Cristo. Él, por el amor que nos tiene a nosotros, de su propia voluntad, decidió venir y dar su vida en rescate por nosotros. La otra característica que era necesaria, de las 4 características, la primera era que era pariente cercano, la segunda era que tenía que tener la capacidad de redención, la tercera es que tenía que hacerlo voluntariamente, o sea, tenía que decidir y anhelar hacerlo, y la cuarta es que tenía que pagar el precio completo de la redención. Booz pagó el precio que había para redimir a Ruth, a Noemí y las heredades que eran de Elimelech. Pero eso simplemente es un símbolo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Cristo pagó el precio. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y cuando dice Dios, no simplemente es que vino y lo mandó a pasear. Cuando dice Dios, es que lo mandó a la cruz, que permitió que su Hijo único diera su vida por nosotros. En Cristo dio su vida por nosotros. El precio de la redención es muy alto. Nuestra redención no costaba dinero. Booz redimió a Ruth con dinero, pero lo que se pagó para nuestra redención, dice Efesios 1:7, dice que nosotros fuimos redimidos léanlo junto conmigo, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El precio de nuestra redención es la sangre de Cristo. Si alguien aquí menosprecia o no comprende cuánto vale su redención, va a tener que llevar el castigo de desvalorar la sangre de Cristo.
No es posible que Dios mande a su propio Hijo y que Él voluntariamente dé su sangre por nosotros y que nosotros consideremos que eso no es suficiente para poder pagar por nuestra vida. Que aún sabiendo que Cristo dio su vida por nosotros, nosotros sigamos considerando que tenemos que llegar a ser buenas personas para poder tener acceso al Padre, como diciendo, la sangre de Cristo no es suficiente. Él no hizo un buen trabajo, todavía tengo que ayudarle yo un poquito viviendo una vida buena. Eso es el querer salvarse por nuestras propias obras. Sería el equivalente de decirle a Dios, la sangre de tu Hijo no es suficiente. Yo tengo que tomar la salvación en mis manos y yo voy a vivir una vida buena para poder agradarte a ti y para poder tener mi salvación, haciéndole ver al Padre que la sangre de su Hijo no es suficiente. Por eso la Biblia dice que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, dice, es un don de Dios. El regalo de la salvación es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es ofensivo delante de Dios presentarse ante Él y decirle, Señor, yo creo que he vivido lo suficientemente bien como para ganarme la salvación, menospreciando la sangre de Cristo. Nuestra redención es preciosa. Y para aquellos que entendemos y comprendemos lo que cuesta, lo que le costó a Dios poder ganarnos a nosotros para que seamos parte de su pueblo, parte de su familia, los que entendemos el precio de la redención ya no más estamos dispuestos a vivir en pecado. Porque si nosotros, entendiendo lo que Dios pagó por nosotros y decidimos vivir en pecado, eso es de valorar la sangre de Cristo. Eso es decirle a Cristo, no me importa, usted podría morir todas las veces que quiera por mí, igual yo voy a vivir mi vida como quiera, yo voy a seguir en pecado. Saben, Dios va a ejecutar un juicio contra aquellas personas que aún sabiendo lo que cuesta su redención, menosprecien la sangre de Cristo. Es como que yo diera una de mis hijas o mi hijo para pagar la condena de una persona y esta persona venga y me diga, no me importa, puede matar a sus 4 hijos y me da igual, sígalos matando, que a mí no me importa, yo voy a seguir viviendo mi vida como quiero. Si una persona dice conocer a Dios, dice haber recibido la redención de parte de Dios por la sangre de Cristo Jesús y sigue viviendo su vida en pecado, no entiende, la verdad no sabe lo que significa la sangre de Cristo. Es lo más valioso, es lo más precioso que ha podido estar en esta tierra, y no es posible que una persona viva en pecado aún conociendo a Cristo. Si está dispuesto a vivir en pecado, como dice Primera de Juan capítulo 2 versículos 4 al 6, el que dice que le conoce y permanece en pecado, el tal es un mentiroso. El que dice que conoce a Cristo y sigue viviendo en pecado simplemente es un mentiroso. Se está engañando a sí mismo y no conoce a Dios. Saben, Cristo, así como vos, saben, el último versículo del capítulo 3, las palabras de Noemí, le dijo a Ruth, este hombre no va a descansar hasta que esto se resuelva. Y es así, es que vos amaba tanto a Ruth que no quería que pasara ni siquiera un día más sin que se resolviera el asunto y sin que él pudiera estar seguro que que Ruth iba a ser su esposa, por el amor que le tenía. Y eso es la obra de Cristo por nosotros. Saben, dice la Biblia que Cristo no descansó en ningún momento. El episodio que hay en los 12, cuando Jesús tenía 12 años y estaba en el templo, cuando sus padres lo fueron a buscar, Jesús le dijo, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Yo no me puedo separar de esta obra, tengo que estar en la obra. Él tenía 12 años apenas, pero sabía lo que estaba haciendo. Luego, cuando Jesús discutía con los fariseos y los escribas, porque él hacía obras el día sábado, le dice, mi Padre aún trabaja, Él sigue trabajando y yo sigo trabajando en un día de reposo. Él decía, yo no voy a descansar, no voy a descansar hasta que llegue a esa cruz y haya pagado el precio del rescate, de la redención que se tiene que dar por la humanidad. Y cuando Él estaba en la cruz, después
después de haber cumplido toda la ley, él dijo al Padre, le dijo, consumado es, que era una cláusula legal que quería decir, ya todo está cumplido y el contrato se ha ejecutado en su totalidad. Cristo le dijo al Padre, he acabado todo, no descansé, llegué hasta este momento, entregué mi vida, pagué por la humanidad, ya no tengo nada más que hacer. Y en ese momento dice la palabra de Dios que Él entregó su espíritu. Él permitió que su espíritu saliera de ese cuerpo y entregó el espíritu, y el cuerpo murió. ¿Por qué? Porque ya no había nada más que hacer, todo se había cumplido. Cristo no descansó hasta redimirnos. Y por eso Noemí le dijo a Ruth, descansa, no te preocupes, porque ese hombre se va a encargar de todo. Y eso debería, si nosotros entendemos y sabemos que Cristo nos ha redimido, nosotros simplemente deberíamos estar en esa condición, descansando, reposando, ya no esforzándonos por querer agradarle a Dios con nuestras obras. No es que les estoy diciendo vivan como quieran. Ya nuestras obras no son para querer ganar la salvación. Nuestras obras simplemente son un reflejo de la naturaleza de Cristo en nosotros. Saben, ese primer Adán era incapaz de redimirnos. El postrer Adán, como lo dice 1 Corintios 15, versículo 45, si lo pueden leer conmigo, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Si nosotros ya tenemos la imagen de Cristo en nosotros, tenemos que ser tal como el celestial, ¿verdad? Ya nosotros no debemos parecernos al Adán, al hombre creado, sino al nuevo Adán, a Cristo, el espíritu vivificado. Nuestra vida se debe caracterizar por ser como Cristo. No es que hacemos buenas obras para ganar la salvación, pero nuestras obras van a demostrar nuestra fe en Cristo Jesús. Y concluyendo y volviendo al libro de Ruth, después de que Booz hizo el trámite legal correspondiente, ya simplemente quedaba la celebración. Como les digo, esta historia comenzaba con luto y terminaba con una boda. Era como esas historias de Hollywood, ¿verdad? Que tienen su trama en medio, un montón de sufrimiento, pero al final a este libro solo faltó que le pusieran en el último versículo, y vivieron felices para siempre, para concluir la historia, ¿verdad? Era una historia maravillosa del amor de Dios por nosotros. Dice versículo versículo 11 en adelante, dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y dieselos un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Para que se den cuenta que las nueras pueden ser buenas, no necesariamente las nueras son malas, y también las suegras son buenas, como lo fue Noemí. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Miren que esta historia de calamidad
termina diciendo, y Obed, que es el nieto de Ruth, engendró a David, que era el rey de Israel. O sea, Ruth era la bisabuela del rey de Israel, del rey al cual Dios le había dado las promesas que iba a tener un reino eterno, porque era figura del reinado de Cristo. Vos, el Redentor, representa a Cristo, nuestro Redentor. Yo quisiera concluir algo este día. Quisiera pedirle que examine su vida, que pueda revisar en su corazón si verdaderamente usted ha recibido la redención de Cristo Jesús sobre su vida. Está seguro que sus pecados han sido pagados, de tal manera que usted tiene una relación genuina con el Padre y se ha convertido en un hijo de Dios. Pero si de alguna manera hay una duda en usted de que verdaderamente ha sido redimido de su pecado, yo quisiera invitarles a que podamos hablar de una manera personal, que veamos por medio del estudio de la palabra de Dios cómo usted puede estar seguro de que Cristo verdaderamente es el Redentor de su vida. Si usted dice, Cristo es mi Redentor, pero ha seguido viviendo una vida de pecado, igual me gustaría que habláramos, que me diga, yo creo que Cristo es mi Redentor, pero sigo viviendo en pecado, para poder ver bíblicamente cuál es la verdadera condición de su corazón. No sea que venga el día y sea como aquellas personas que dicen, Señor, Señor, y Cristo les diga, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No sea que crea que Cristo es su Redentor y Cristo diga, yo no lo conozco. Si no es Cristo su Redentor, si no está seguro, hablemos, y no deje pasar este día sin asegurarse que Cristo verdaderamente es el Redentor y Señor y dueño de su vida. Pero que vivamos con esa plena convicción, descansando en esa redención. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Redentor, porque con su sangre nos ha limpiado de nuestros pecados, porque el precio de nuestra redención, el precio y la paga del pecado era la muerte, y Cristo pagó por nuestros pecados. El precio de la redención fue la sangre de Cristo, tu Hijo, y por eso te damos gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a valorar a Cristo, a valorar su sangre, a gozarnos de su redención, a descansar ya de nuestras obras, Señor, confiando en que la obra de redención fue ejecutada en Cristo Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, gracias a Dios por su palabra. Yo creo que, yo nunca había escuchado una predicación del libro de Ruth como lo he escuchado hoy. ¿Verdad? Es algo maravilloso. Parecen que son libritos porque son pequeños, casi no se leen, pero son interesantes. Hay que escudriñar más. Tenemos los anuncios, lo que tiene en la hojita.